Mi novia ama causar escenas. La noche antes de nuestra boda, tuvo una pelea conmigo y desapareció sin decir palabra. Circularon rumores de que había huido de la boda. Todos decían que yo era quien había sido dejado. Sus padres no dejaban de pedirme disculpas, rompiéndose la cabeza tratando de arreglar las cosas. Solo decían que la encontrarían antes de la boda. Yo los rechacé. Con todos mirando atónitos, señalé a una mujer sentada en una silla de ruedas en la esquina. Esa era la hermana de mi novia. Su madre había fallecido y su padre la ignoraba. Siempre estaba callada en casa, casi invisible. Dije, si ella no quiere, entonces cambien de persona. Es solo un matrimonio de negocios. En cuanto lo dije, ambas familias quedaron atónitas. Luego hubo un largo silencio. Noté que la mujer en la silla de ruedas apretaba la manta sobre sus piernas. Sus manos pálidas estaban tensas. Se veía igual de sorprendida por verse involucrada. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y rápidamente bajó la cabeza. No estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. La primera en hablar en contra fue la madre de Sophie. Su expresión estaba algo torcida. Un destello de resentimiento en sus ojos al mirar a Amelie, pero trató de agradarme al dirigirse a mí. Vincent, Sophie no lo hizo con mala intención. Solo está haciendo un berrinche. La conoces desde hace 3 años. Sabes cómo es. La boda está tan cerca. No apuestes tu futuro por un enojo. Mis padres no dijeron mucho. Siempre me dejaron liderar las cosas. Se sentaron en el sofá casi como si vieran un espectáculo, levantando las cejas juguetonamente. Fruncí el ceño. Sé qué tipo de persona es Sophie, por eso dije eso. Hemos estado juntos 3 años. Siendo un poco mayor que ella, y dado que fue consentida desde pequeña, puede ser ingenua e infantil. No me importaba mimarla, pero con el tiempo se volvió más posesiva y obstinada. Parecía convencida de que siempre cedería y quería probar mis límites. Sophie está acostumbrada a que su familia la mime y cree que el mundo entero debería girar a su alrededor. Incluso en una relación, pensaba que su novio debía estar siempre para ella y nadie más importaba. Al principio no era así. Era solo una chica vivaz, siempre mirándome con ojos llenos de esperanza, torpemente pero valientemente persiguiéndome. Comenzamos a salir sin problemas, pero con el tiempo apareció su lado más oscuro. Al principio pensé que solo era un poco posesiva. En las relaciones, eso pasa y puede ser divertido, pero Sophie sabía cómo llevarlo al límite. Sentía cómo la consentía y comenzó a interferir más en mi vida. No quería que tuviera amigas. Tenía que acompañarme a salidas. Si salía solo, llamaba en 30 minutos. Se enloquecía si olía a perfume de otra mujer en mí al llegar a casa. Incluso hacía cosas para castigarme, como negarse a comer, huir o dormir en el coche en lugar del dormitorio principal. Estos castigos parecían tontos. Al principio cedía solo para hacerla feliz, pero se volvió agotador. La verdadera frustración venía de su posesividad implacable y sus intentos de hacer que mi mundo girara solo a su alrededor. Sus pensamientos eran ingenuos e infantiles, pensando que lo que era suyo debía pertenecerle por completo. Su dramática salida y los rumores de fuga solo buscaban que me disculpara, sacudirme. Tal vez se preguntaba por qué se sentía la única insegura en la relación, pero yo no iba a jugar esos juegos. Podría vivir siempre en su castillo de princesa, pero yo no me encerraría allí con ella. Los Mallory y los Woods habían tenido muchos proyectos juntos y, honestamente, los Woods aprovecharon con mi familia. Pero con tantos años de cooperación, los lazos estaban tejidos y no se rompen fácilmente. Además, Sophie y yo saliendo hacía que la alianza familiar pareciera lo mejor. ¿Quién sabía que todo se desmoronaría justo antes de la boda? Con rumores descontrolados y planes de boda y noticias de matrimonio ya públicos, cancelarla solo confirmaría los chismes y traería más comentarios no deseados a mi familia. Interrumpí a la madre de Sophie. Señora, conoce el carácter de Sophie. No volverá si no cedo. La madre de Sophie mordió su labio. Me miraba y casi podía leer su mente.
Quería que me disculpara y la trajera de vuelta. Por pequeños conflictos, habría cedido a Sophie, pero exagerar así cruzó la línea. Nunca estuvimos destinados a estar juntos. Dirigí mi atención a Amelie en la silla de ruedas. Permaneció distante, como si no la hubiera mencionado. Pensé que debía hablar con ella. ¿Podríamos tener un poco de privacidad? Me di cuenta de que no conocía su nombre a la mitad de la conversación. Solo la había conocido unas pocas veces a través de Sophie. En reuniones, la gente la llamaba la inútil en silla de ruedas de los Boots. A los Boots tampoco les importaba mucho, así que nunca se molestaron en presentarnos. La madre de Sophie no se rendía, queriendo continuar. Pero el padre de Sophie le lanzó una mirada de advertencia y dijo algo a Amelie. Amelie permaneció inexpresiva, pero sus largas pestañas temblaban ligeramente, mostrando incomodidad. Noté que su cabello era un poco largo, grueso y en capas, cayendo sobre su rostro y ocultando sus rasgos, dándole un aire sombrío. Parecía que cada vez que la veía en los Boots, se veía así. Sophie mencionaba con desprecio que era inútil, solo se quedaba en su habitación pintando todo el día sin hablar con nadie. Podría quedarse muda si seguía así. Una vez que todos se fueron, me acerqué y me senté en el sofá a su lado. Inclinó ligeramente la cabeza como mirándome, pero rápidamente desvió la mirada. Tal vez aún tenía curiosidad por mí. La conversación inicial sobre cambiar de pareja fue parcialmente un arrebato de mi enojo. Mirando atrás, no consideré realmente cómo se sentía. Parece que me he convertido en otra persona que no la toma en serio, igual que los Boots. Antes de que pudiera decir algo, ella habló primero. ¿Realmente quieres casarte conmigo? Cuando lo dijo, frunció el ceño como si se arrepintiera de hablar tan rápido. Mirando un poco ansiosa, respondí directamente, perdón, lo que dije antes fue solo por enojo. Eso pareció afectarla más que cualquier comentario despectivo que hubiera hecho antes, haciéndola enojar. Amelie respiró hondo, la mano que sostenía la manta temblando ligeramente. Es cierto, fui yo quien habló primero de casarme con ella, y ahora también digo que fue un impulso. Es como si ahora jugara más con ella. Me recompuse y dije, no quise jugar contigo. Fui impulsivo antes, pero eso no significa que quiera retractarme. Podemos casarnos, pero solo si tú quieres. Estoy dispuesto. Casi en cuanto terminé, respondió rápidamente. Si se hubiera demorado un segundo, podría retractarme. Pensando en la actitud del padre de Sophie antes de irse, no pude evitar añadir, ¿esto es realmente lo que quieres? Emily pausó, con una ligera sonrisa, asintiendo. Luego un atisbo de preocupación cruzó sus ojos al mirarme, evaluando mi expresión. Al ver que no reaccionaba de otra manera, pareció relajarse. Pude adivinar lo que pensaba. Probablemente se preguntaba si seguir su corazón y aceptar el matrimonio la haría ver mal ante mis ojos, considerando que antes estaba comprometido con su hermana. He visto ese tipo de actitud creciendo y casi instantáneamente supe los pensamientos de Amelie. Le gusto. Cuando llevé a Amelie a probar vestidos de novia, me di cuenta de que podía mantenerse de pie. Notó que la miraba frecuentemente las piernas, sus mejillas se sonrojaron un poco. Me dijo que llevaba un tiempo bien. Tuvo un accidente automovilístico de joven y ha estado en tratamiento desde entonces. El padre de Sophie la había dado por perdida en ese tiempo. Después de todo, tenía otra hija sana. Emily mencionó casualmente que llevaba un tiempo bien, y por un momento imaginé un drama de fingir debilidad esperando un gran regreso. Pero solo dijo torpemente que caminar se cansaba. Sentarse en la silla de ruedas con alguien empujando parecía más fácil, así que seguía haciéndolo. Los Boots no le prestaban atención, así que nunca la notaron vagando, incluso corriendo en casa a veces, todavía pensando que estaba discapacitada. Emily encontró la silla de ruedas como medio de transporte conveniente y mantuvo la fachada. Eso me dio una nueva perspectiva sobre ella. La gente asumió que la boda seguiría como planeado al traerla de vuelta, pero en la boda real, todos se dieron cuenta de que la novia había cambiado. Todas las miradas estaban en mí y en la mujer desconocida a mi lado.
Mientras los Woods estaban sorprendidos al ver las piernas de Amelie, probablemente sintieron que presenciaban un milagro, una chica de pie después de 10 años en silla de ruedas. Mi hermana fue la única que quedó en la oscuridad. No podía creerlo, preguntando si estaba loco por dejar a Sophie y casarme con una sustituta. No se le puede culpar por pensar eso. Emily no era conocida. Muchos ni sabían que los Woods tenían una hija mayor. Las medias hermanas a veces se parecen. Por las expresiones de algunos amigos, parecen sacar la misma conclusión. Les di una explicación rápida. Mi hermana dramatizaba fingiendo llorar por simpatía. Dijo, pobre Sophie. Probablemente está acurrucada en algún lugar como un gatito, esperando que su príncipe azul venga en un caballo blanco y se la lleve, sin saber que se está casando con otra. Siempre exageraba a su manera y yo estaba acostumbrado. La ceremonia transcurrió sin problemas. Mi hermana incluso apostó si alguien diría algo a Sophie para que arruinara la boda. Dado que su hermana estaba presente, aposté en contra y gané un auto nuevo porque sabía dónde estaba Sophie. Ella huyó a otro país con tormenta de nieve y vuelos cancelados por una semana. Además, la señal allí es inestable. Así que, incluso si le enviaban mensajes, no los recibiría de inmediato. Durante el brindis, llevé a Amelie con invitados conocidos. No era buena socializando, siempre detrás de mí, imitando mis movimientos. Cuando bebía, obedientemente levantaba la copa. Cuando llamaba, ella repetía. La actitud de Amelie era diferente de la de mi ex, incluyendo a Sophie. No eran exactamente obedientes. Verla tranquila y bien comportada despertó en mí un pensamiento travieso. Quise molestarla un poco. Dije, salud. Esta es mi exnovia. Ambas caras se oscurecieron al instante. Amelie detuvo el brindis, con esa expresión confundida de querer enojarse pero sin saber cómo. Me reí y tomé su mano. Su expresión se quedó en blanco un segundo, pero su enojo se disipó rápidamente. ¿Sostener la mano era como un extintor de fuego para ella? Vincent, aunque fue breve entre nosotros, no tienes que vengarte así. Sabes, aún me gustas. Actuar así realmente me rompe el corazón. Gloria actuó dramáticamente para llamar mi atención de nuevo. Tan pronto terminó, Amelie apretó mi mano más fuerte, luego se relajó, sosteniéndola tímidamente, la palma un poco sudada. Brindé con Gloria y dije, deja de decir tonterías. Luego le expliqué a Amelie, estaba bromeando contigo. Ella es Gloria, amiga de tu hermana. Nunca salí con Gloria. Ella es una amiga cercana de Sophie. Originalmente debía formar parte del séquito nupcial, pero con el cambio de la novia, mantener a las amigas de la exnovia ya no tenía sentido, así que también cambiaron a las damas de honor. Gloria resopló, con una expresión afilada dirigida a Amelie, encarnando la lealtad hacia su amiga. Sophie debe de estar muriéndose de hambre, esperando a que vayas a buscarla para llevarla a casa, sin saber que su lugar fue ocupado por alguien nuevo, añadió de forma críptica. ¿Quién se va a otro país en plena tormenta para buscar a alguien? Los vuelos están cancelados, ¿debería nadar por el Pacífico? ¿Fui yo quien le hizo elegir un lugar tan remoto para fugarse? Que regrese esquiando. No se lo dijiste, le respondí. Gloria sonrió con suficiencia, mostrando un colmillo afilado que la hacía ver distinta. No dije nada. Pensé en aprovecharme, admitió. Basándome en un vistazo antiguo de sus chats con Sophie, supuse que Gloria había convencido a Sophie de irse al extranjero. Lo más probable es que ella misma difundiera la historia de la fuga. Su objetivo era intercambiar lugares con Sophie y competir por casarse conmigo, pero no lograrlo debió de ser un golpe duro para Sophie. Gloria apretó los dientes y dijo, ¿crees que recordarle su mala relación con su hermanastra no es un gran golpe? Honestamente, a quien yo elija afecta a Sophie. No elegirla significaba que no estaba interesado en ella. Lo curioso es que conocí a Gloria incluso antes de conocer a Sophie, y en aquel entonces yo tenía novia. Gloria intentó conquistarme durante 3 años. Cuando por fin rompí, me llevé bien con su hermana, lo que volvió loca a Gloria.
Ella insistió otros 3 años. Con esa perseverancia podría lograr cualquier cosa. Y precisamente por ese espíritu tan insistente, nunca estuve con ella. ¿Quién sabe lo duro que puede ser una ruptura? Toda la boda fue agotadora. Me desplomé en el hotel nada más llegar. Tras asearme un poco, me dejé caer en la cómoda cama, con mucho sueño. Emily estuvo muchísimo tiempo en el baño, tomándose su tiempo en lo que debió de ser el baño más minucioso de su vida. Se había preparado mentalmente para salir, solo para encontrarme medio dormido, sin energía para apreciar ninguna escena seductora tras el baño. La idea de seducir con belleza se desvaneció. Emily, algo decepcionada, bajó la mirada, pero caminó lentamente hacia la cama. Sentí una sombra sobre mí y abrí los ojos para ver a Emily observándome de cerca. No esperaba que me despertara de repente y apartó la mirada con un ligero pánico, aunque no se movió ni un centímetro. Preguntó, ¿cansado? Asentí, acomodándome en la almohada. Había estado de pie casi todo el día y me dolían las piernas. Emily preguntó, ¿te duelen las piernas? ¿Puedo darte un masaje, quieres? La miré. Sus ojos estaban claros. Al menos por ahora, parecía sincera. Desde que se arregló el matrimonio, nos habíamos visto unas 4 o 5 veces. Nuestro primer contacto de manos fue en la boda y ni siquiera nos habíamos abrazado, mucho menos hecho algo más. Ahora, justo después de casarnos, estamos solos en la habitación y ella me ofrece un masaje de pies. Como si creyera que no había otras intenciones. Asentí y metí con confianza mi pie en su regazo. Ya estamos casados, mejor aprovecharlo de inmediato. Emily masajeó con seriedad mis pantorrillas y tobillos. Su técnica no era la mejor, pero se sentía bastante bien. Cuanto más masajeaba, más despierto me sentía. Mis piernas ya no dolían tanto, pero mi corazón empezaba a acelerarse. Emily llevaba un camisón fino que apenas cubría su cuerpo. Mi pierna descansaba sobre su regazo y podía sentir sus piernas y, a veces, su vientre a través de la tela. La observé, imaginando cómo sería su cuerpo bajo ese camisón. No tenía idea de si hacía ejercicio en casa, siempre había supuesto que estaba en una silla de ruedas o algo así. Totalmente invisible. Emily pareció notar mi mirada. Su expresión se volvió inquieta y su respiración se aceleró. Noté que tenía la piel pálida. Sofía era diferente, le encantaban los deportes al aire libre y siempre estaba bronceada. Retiré la pierna y Emily la sujetó instintivamente, con la mano apoyada en mi tobillo. Al ver mi mirada provocadora, retiró la mano de inmediato, como si se hubiera quemado, escondiéndola detrás de ella mientras frotaba con los dedos el calor que había quedado. Me incorporé y me acerqué. Sus ojos parpadearon y su respiración se hizo más profunda. Le pregunté, ¿has tenido novio antes? Emily respondió, no. Siempre me quedé en casa. Tal vez mi mirada fue demasiado intensa. Me sostuvo la mirada un segundo y luego apartó los ojos, sonrojándose. Sin pensar, dije, entonces no sabes besar. Emily abrió ligeramente la boca y, antes de que se diera cuenta, sostuve su cabeza y llevé mis labios a los suyos. No sabía besar, era inexperta y no sabía cómo responder. Yo tenía el control. A menos que sean naturalmente dotadas, la mayoría de las mujeres a las que he besado por primera vez reaccionan de forma similar a Sophie, al principio solo presionan los labios, quizá un pequeño mordisco, pero nada más. Tras más besos, empezó a adaptarse, incluso intentando disputarme el liderazgo. El cabello largo de Emily era suave, aún húmedo en las puntas. Acariciarlo era como acariciar a un gato. Nuestra vida después del matrimonio no fue tan incómoda como pensé, de hecho, fue bastante armoniosa, con un toque de calidez. Al día siguiente de la boda, trabajé hasta tarde en la oficina. Cuando por fin llegué a casa, las luces seguían encendidas y olía a comida. Eso me sorprendió. Antes me había preguntado a qué hora volvería, resultó que estaba preparando un refrigerio nocturno. Sofía también solía dejar las luces encendidas para mí, pero solo porque era noctámbula. No podía dormir sin mí,
cuando no había juegos que jugar, se sentaba en el sofá esperando, por muy tarde que fuera. Nunca cocinaba, meterla en la cocina era una emergencia total. Incluso si nada se quemaba, su comida acababa hecha carbón. Me sorprendieron las habilidades culinarias de Amelie. ¿Había aprendido todo eso a escondidas? En algún momento, Amelie se volvió habitual en la cocina y a menudo la veía moverse de un lado a otro. Nunca pensé que cocinar fuera importante, siempre podíamos contratar a alguien y la calidad tampoco sería la de un profesional. Pero ver a Amelie con un delantal, ocupada, tenía cierto atractivo, un encanto inesperado. Sus labios eran finos, con las comisuras hacia abajo, lo que le daba un aire distante cuando no sonreía. Su cabello semilargo solía caerle sobre los ojos, reforzando esa frialdad. Pero solo yo sabía lo suave que se veía cuando apartaba ese cabello y sostenía su rostro, viendo cómo me miraba hechizada. Tras unos días juntos, noté que sutilmente se colocaba en mi línea de visión. Cuando me cansaba de trabajar en el estudio, miraba naturalmente por la ventana para despejar la mente. Pero ahora había algo nuevo que ver. Amelie había colocado un caballete en el jardín, se había recogido el cabello y arremangado las mangas, dejando ver unos brazos tonificados manchados de pintura al mezclar colores. Se integraba con el jardín, los colores de su paleta creciendo, los colores en ella también. La luz y las sombras danzantes la convertían en una imagen de belleza inolvidable. No soporto que me interrumpan cuando trabajo, y ni Amelie ni Sophie lo hacían. Sophie puede ser algo infantil, a veces, cuando paso demasiado tiempo en el estudio, se sienta junto a la puerta y la rasca de vez en cuando como un gato. Es lo bastante silencioso como para ignorarlo cuando estoy concentrado, pero siempre lo noto cuando hago una pausa, es su forma de recordarme que no la descuide demasiado tiempo. Cuando termino de trabajar, me levanto y abro la puerta, Sophie está ahí, retirando la mano levantada, lista para rascar, y me regala una gran sonrisa. Mis pensamientos se interrumpieron por el sonido del pincel de Amelie cayendo afuera. Admito que, después de 3 años enamorado, es difícil soltar por completo a Sophie, pero el tiempo permite que lo viejo se vaya y lo nuevo entre. Unos 4 o 5 días después, Gloria, con un poco de satisfacción y miedo, me dijo que Sophie se había enterado de mi matrimonio con su hermanastra. Incluso sin vuelos, probablemente encontraría la forma de volver esquiando. Gloria, sentada con desgana frente a mi escritorio, jugueteando con el móvil, dijo, será mejor que adviertas a tu nueva amante, Sophie tiene muy mal carácter. Sin levantar la vista, respondí, no hables así de ella, ahora es mi esposa. El rostro de Gloria se agrió, perdiendo la sonrisa divertida que tenía. Me miró sin expresión y, tras una pausa, dijo, tienes un talento especial para arruinar mi diversión. Luego cambió de tono y se rió, pero curiosamente me gustó. Su franqueza me incomodó y no dije nada más, sintiendo que cualquier respuesta solo la animaría. Aquella noche, cuando llegué a casa, Amelie estaba tan callada y serena como siempre. Me preparó un tentempié y se encargó de la ropa. Parecía igual que antes, pero percibí algo distinto, probablemente por todo lo relacionado con Sophie. Nuestra boda era de dominio público, al igual que la anterior con Sophie. Aunque nadie salvo Gloria me confrontaría directamente, eso no impediría que otros molestaran a Amelie. Ni siquiera podía imaginar cuántas personas fueron a darle su opinión ese día. Sabía que Amelie no diría nada, o quizás sentía que no tenía derecho a hacerlo. Nuestra boda fue casi una farsa desde el principio. Todos decían que había ocupado el lugar de su hermana y robado al amante de su hermana. Si hubiera sido Sophie, ya habría armado un escándalo antes de que yo llegara a casa, haciéndome imposible tener un día tranquilo, luego me miraría acusándome de permitir que los chismes llegaran a ella, soltaría unas lágrimas y después se encargaría con firmeza de los entrometidos. Siempre ha sabido cómo no salir perdiendo. Sus artimañas son tantas que sin duda sobreviviría hasta el final en un harén antiguo. Pero Amelie es diferente, no creció siendo amada y no expresa abiertamente sus sentimientos. Eso la hacía intrigante para mí. Mis ojos se posaron en sus labios fuertemente apretados y en la forma en que sus pestañas caían mientras trabajaba, eran espesas y largas, casi ocultando sus pensamientos.
No podía ver sus emociones y tuve el impulso de descubrirlas, de apartar su cabello y besarle los ojos. Así que lo hice, al fin y al cabo, ¿no es para eso una esposa? Amelie se sorprendió, sin esperar que actuara sin previo aviso, pero luego respondió con torpeza. Cuando la empujé suavemente sobre la cama, noté su mirada desenfocada, las pupilas temblando con el movimiento, consciente de mi mirada, se cubrió el rostro con el brazo, tímida. Sin poder ver, podía sentir todo lo demás con mayor intensidad, tragó saliva con dificultad, intentando calmar el calor que crecía en su interior. Aparté su brazo. Rara vez tomaba el control, solía ser educado, pero en la cama me permití soltarme un poco. Ella sintió como si hubiera retirado su último escudo de decoro, con los ojos entreabiertos y húmedos, me miraba bajo la luz tenue, cautivadora. Le pregunté, ¿tienes algo en mente? Amelie dudó, quizá demasiado abrumada para pensar, y luego dijo suavemente que no. Le dije que esa noche la haría abrirse, controlando el ritmo de nuestro beso. Amelie tembló, mostrando que no estaba acostumbrada, un solo beso la dejaba indefensa, como una novata frente a un jefe final. Aquella noche conseguí que Amelie se abriera, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Confesó todo lo que había guardado, no quiero que ella vuelva, todos dicen que debías estar con ella, pero nos casamos, no quiero separarme, no me dejes. Su voz temblaba, con los ojos llorosos, mirándome desamparada. Puede que estemos casados, pero no la conozco tan bien como a Sophie, siente que no tiene derecho a estar celosa. Desde que aceptó casarse, supo que llegaría el día en que Sophie regresaría y tendría que enfrentar el hecho de que quizá yo no la quisiera tanto. Pero ella no podía controlar sus emociones. Nadie puede permanecer indiferente. Estaba locamente celosa, esperando contra toda esperanza que Sophie no alcanzara su vuelo, que la tormenta durara más o que se enfrentara a una avalancha mientras esquiaba de regreso. Solo no la muerte, porque nunca se perdonaría eso. Mejor que viva para vernos felices. Antes de que sus lágrimas alcanzaran la línea del cabello, las limpié, inclinándome para darle un suave beso en los labios. No te preocupes, no soy de nadie. Puedes estar celosa, le dije. Emily es nueva en esto, pero sorprendentemente estamos sincronizados. No esperaba mucho de ella antes. He tenido muchas relaciones, y Sophie era extraordinaria. Es difícil para alguien superarla, lo cual fue una gran razón por la que llegamos hasta el matrimonio. Pero esa noche, Amelie me mostró más de lo que anticipaba. El matrimonio no se trata solo de amor. Sophie es joven y divertida. Tiene 1.000.000 de formas de entretenerse durante el tiempo libre, siempre manteniendo las cosas emocionantes. Pero eso no significa que Amelie no pueda darme algo diferente. Tal vez sea solo un talento en su familia o algo así. Cada vez que Amelie habla, me produce una sensación extrañamente satisfactoria. Tal vez sea solo mi mente retorcida disfrutando hacer que diga o haga cosas extravagantes. Verla casi quebrarse, luego alejarla del borde y ver su mirada atónita cuando es recompensada. Es una emoción que Sophie realmente no puede igualar. Emily, sin aliento y sudorosa, me preguntó una vez si estaba enojado porque había hablado mal de Sophie mucho. Le dije, ¿por qué te recompensaría si estuviera enojado? Sus ojos se iluminaron al instante, y finalmente pareció tranquila después de todo un día de intranquilidad. La dejé sentir celos. También se dio cuenta de que no me importaba Sophie tanto como ella pensaba. El día que Sophie regresó, fue Amelie quien escuchó primero. Me llamó justo cuando acababa de terminar una reunión y me dirigía a la siguiente. Los Bus querían que ella volviera a casa a cenar sola. Amelie preguntó en voz baja, tal vez escuchando el ruido a mi alrededor, ¿interrumpo? Le dije, no. Normalmente, los Bus no la llamarían a casa, aunque se esté casando con su familia, a menos que fuera absolutamente necesario. Los padres de Sophie realmente no quieren que esté cerca. Así que llamarla sin que yo estuviera involucrado probablemente significaba que Sophie misma lo quería. Después de todo el drama, ya había bloqueado y eliminado los contactos de Sophie, así que no podía comunicarse conmigo. Claramente ahora tiene sus ojos puestos en su hermana y no le va a poner la vida fácil.
Emily me dijo, mi hermana ha vuelto. Le dije, si no quieres ir, simplemente no vayas. Puedes negarte. La voz de Emily bajó, sonando un poco molesta. Amenazaron con tirar mis pinturas si no iba, y todavía tengo algunas cosas allí. Casi podía imaginarla mirando hacia abajo, molesta. Lo sorprendente es que ahora ha aprendido a pedirme ayuda. Cuando vino a casa conmigo por primera vez, era como una pared de ladrillo, sin emitir sonido. Revisé mi agenda y pregunté, ¿a qué hora quieren que estés allí? Le dije que no podía salir todavía, pero que ella fuera primero y yo la recogería después de mi reunión. Le dije que debía empacar todas sus cosas importantes esta vez. Su simple OK fue mucho más animado comparado con su tono anterior, más contenido. Incluso tuvo un raro aire femenino. Después de colgar, vi todas las llamadas perdidas y mensajes no leídos en mi teléfono. Además, había solicitudes de amistad. Podía adivinar que eran de Sophie sin siquiera intentar. Mensajes como: ¿por qué casarte con otra? ¿Por qué? ¿Por qué, Emily? ¿Sabes cómo me sentí al ver las noticias de tu boda en ese frío congelante? Me sentí más fría que el hielo mismo. Todos los demás sabían de tu nueva boda, ¿por qué nadie me dijo, estás enojada? Te casaste con Emily solo para molestarme. ¿Verdad? Tú empezaste una pelea conmigo, llamándome inmadura. ¿Por qué no puedo estar enojada? ¿Por qué tú puedes estar aún más enojada? Lo entiendo. No estás enojada conmigo, ¿verdad? Es solo por esos rumores de que me fugué. No. He vuelto. Puedo explicar. No me fugué. Viajé sola sin equipaje. ¿Por qué traería a un chico? No tiene sentido. ¿Quién difundió ese rumor de todos modos? Gloria me sugirió ese lugar. Estaba a -20 con tormentas de nieve. ¿Quién se fuga a un lugar así? Realmente no me escapé con nadie. Todavía tenía su sentido del humor. Tal vez la tormenta de nieve se llevó su última neurona porque parecía más despistada después de regresar. Después de manejar todo, conduje a los bus. Su puerta principal no estaba completamente cerrada. Dentro, escuché ruidos fuertes como algo rompiéndose y gritos que sonaban familiares. Al asomarme, vi a Emily arrastrando una maleta sola contra 3 personas. Los padres de Sophie parecían interferir, pero no impedían mucho a Sophie. Entré y todos se congelaron. La mano de Sophie en el cuello de Emily dudó, luego soltó, su rostro enojado pasando por varias emociones, sorpresa, un poco de dolor y algo de ira. Me miró sin palabras con ojos oscuros. La sala estaba hecha un desastre. Emily parecía maltratada con una clara marca de bofetada y un labio un poco hinchado. Había salido toda arreglada por la mañana y ahora parecía bastante destrozada. Avergonzada, evitó mi mirada y apretó la maleta con fuerza. Miré más allá de todos hacia los padres de Sophie y les pregunté fríamente, ¿la llamaron solo para que su hija descargara su enojo? Quedaron sin palabras. Sophie, incrédula, preguntó, ¿la estás ayudando? ¿Por qué? Porque es mi esposa legítima. Acerqué a Emily a mi lado, tocando suavemente el moretón en su labio. Solo ese gesto y decir esposa legítima fue suficiente para encender la ira de Sophie. Está en mi lugar. Gritó, yo era tu novia. Se suponía que me casaría contigo. Tomó lo que originalmente era mío. ¿Por qué la ayudas? Sophie, te fuiste. Le recordé, pensando que su mente todavía estaba confusa. Siguió enfurecida, desafiando, diciendo, ya te lo expliqué. Tú me hiciste enojar primero. Solo quería que te disculparas para probar que me amas al 100%. Pero no lo hiciste. Me abandonaste sin pensarlo y te casaste con otra persona. Alguien que ni conoces ni te gusta y, honestamente, alguien que no soporto. ¿Cómo esperas que no esté enojada? El rostro de Sophie estaba sonrojado de ira, sus rasgos torcidos, pero sus ojos brillaban con lágrimas, casi suplicantes. Cuando entraste antes, ni siquiera me miraste.
Solo viste que ella estaba herida y te pusiste de su lado, sin importarte cómo estaba yo después de regresar. ¿Por qué no iba a estar enojada? Ya lo dije antes. Sofía es bastante inmadura. Sus padres la consentieron, dejándola con esta honestidad infantil y egoísmo incluso como adulta. Claro, puede manejar su vida, ser disciplinada a veces, y también es inteligente. Pero en cuanto a necesidades emocionales, es un pozo sin fondo, constantemente exigiendo más de los demás. Incluso intenta monopolizar completamente la vida de alguien, queriendo que le pertenezcan al 100% sin dejar que nadie más entre. Desaparecer justo antes de la boda, por supuesto, solo ella podría lograrlo. Sofía desató su ira sin contenerse, expresando sus frustraciones y quejas, ignorando completamente a los demás en la sala. Cuando terminó de desahogarse, las lágrimas brotaron de sus ojos al mirarme. Su mirada y cejas caídas dibujaban un cuadro de lástima y agravio, como si ella fuera la realmente agraviada. Pero honestamente, todos allí pasaron medio día limpiando el desastre de su huida espontánea. La gente todavía habla de eso durante la cena. Emily estaba detrás de mí, extendiendo la mano para tomar la mía. Al principio solo la sostuvo ligeramente, pero al ver que no la rechazaba, apretó su agarre, esperando que la viera y no me dejara engañar por Sofía nuevamente. La miré de reojo y ella me dio una sonrisa amarga, claramente asustada. Le apreté la mano de vuelta. Sofía se limpió las lágrimas, viéndonos de la esquina de su ojo en lugar de ver lo que quería en mi rostro. Su expresión cambió al instante. Su ira, recién calmada, se encendió de nuevo, peor que antes. Sofía dio un paso adelante para separar nuestras manos, pero yo agarré su muñeca para detenerla. Rechinó los dientes. ¿Por qué ella puede sostener tu mano? Esto es nuevo. Solía saber cómo caminar y atravesar estos campos minados emocionales con ella. Solo tenía que mantenerla calmada y la paz reinaba. Pero ahora estoy protegiendo a otra persona. Oponiéndome a Sofía, necesito descubrir cómo terminar esto sin un rasguño. Le dije, Sofía, estoy casado. Desde el momento en que abandonaste la boda, se terminó. Enfaticé cada palabra, viendo las lágrimas de Sofía desbordarse, su desafío desmoronándose al instante. Incluso sus padres admiten que soy el único que puede calmar sus ataques de ira. Solo quería decirle que incluso sin Emily, no me habría casado con ella. Sofía sabía que huir me molestaría, que hacerlo en ese momento cruzaba una línea para mí. Pero lo hizo de todos modos, esperando erosionar mis límites, esperando que los bajara solo por ella, demostrando que la amaba al 100%. Es astuta y egoísta, siempre sabe cómo sacar lo mejor de la gente para ser más amada. Pero no era lo suficientemente inteligente. No me entendía lo suficiente. No se dio cuenta de que nadie jamás había cruzado mi línea. Ni siquiera después de 10 años con una novia. 3 años eran nada. Gustar de alguien no significa dejar que te manipulen. Solo lo entendió después de perderme. Mientras conducíamos de regreso, Emily y yo permanecimos en silencio. Honestamente, me quedé sin palabras por las payasadas de Sofía. Parece un villano de telenovela, llamando a la gente solo para aliarse con sus padres y acosarlos. Mis pensamientos divagaban. Emily parecía la versión inversa de una damisela clásica en apuros. Papá no se preocupa. Mamá se fue. La madrastra la odia. La hermanastra la acosa. ¿Sigues enojada?, vino su voz tímida desde el asiento del copiloto. Había notado que me miraba de reojo hace un rato. Me pregunté cuánto tiempo aguantaría antes de hablar. No contigo. ¿Quieres contarme qué pasó? Emily se quedó en silencio un momento. Luego resumió, omitiendo algunas partes, tanteando el terreno. Es como un gato curioso olfateando con cautela antes de salir de su zona segura a tu mundo. Sigue preguntando y ella detallará más audazmente, mostrando la situación cruda. La impulsé paso a paso mientras Emily pintaba un cuadro más completo de lo ocurrido, cómo enfrentó el desprecio en los bus y luego quedó acorralada por Sofía exigiendo el divorcio. Los padres de los bus interviniendo, diciendo que ella rompió la felicidad de Sofía,
llamándola insensible, diciéndole que se hiciera a un lado por Sophie. Cuando ella se negó, poco después alguien la agredió mientras los padres de los Bus permanecían, fingiendo preocupación con palabras ligeras, mostrando poca intención de ayudar. Emily me contaba todo esto, probablemente deslizando indirectas sobre Sophie también. Es como un gato sacado de su escondite. De regreso a casa, después de limpiar, puse un botiquín junto a la cama y llamé a Emily para aplicar un poco de ungüento. Mientras terminaba de secarse el cabello, se acercó con cautela y, al no objetar, lo tomó como aprobación. Apoyó su mejilla herida sobre mi pierna, su largo cabello rozando mi piel. Con suavidad aparté su cabello, tocando sus mejillas con delicadeza, deteniéndome en sus heridas. Susurré, ¿todavía duele? La marca de la bofetada se había desvanecido, pero todavía estaba un poco hinchada y roja. Emily asintió, frotando su mejilla contra mi pierna. Puse un poco de ungüento en mis dedos y lo apliqué suavemente en su rostro. Sus mejillas empezaron a sonrojarse, incluso más que cuando salió del baño caliente. Su piel se sentía caliente al contacto, incluso con el ungüento. Tocar y frotar la herida todavía dolía. Sophie nunca se contuvo. Pero el dolor venía acompañado de un aroma que hacía que el cuerpo de Emily se sintiera caliente y febril, como si realmente estuviera indispuesta. Emily sabía de dónde venía el aroma, el gel de ducha. Acababan de bañarse y la fragancia era intensa. Cada vez que Emily visitaba los puestos, llevaba un aroma, generalmente perfume. Sophie también siempre tenía un olor distintivo cuando regresaba. En ese entonces, parecía que estaban sincronizadas. Pero ahora, usaban el mismo gel corporal y compartían ese aroma. Incluso si ella se ponía perfume por la mañana, se mezclaba con el olor del gel. Nunca podía soportar que el aroma se desvaneciera, sintiendo como si hubiera quedado marcada por él. Estaba por todas partes. ¿Dijiste algo que hizo enojar a todos en los puestos? Le pregunté de repente, tomándola por sorpresa. Emily se mostró un poco atónita. Sophie podía ser juguetona, pero generalmente no exageraba, especialmente sabiendo que yo venía. Esto parecía más una pérdida momentánea de temperamento. Emily asintió vacilante y luego dijo en voz baja, «¿Lo permitiste?» Yo lo permití. Permitirle expresar sus celos y resentimiento significaba que Sophie no era tan importante para mí. Emily lo había entendido y no parecía tan vulnerable durante los enfrentamientos con Sophie. No se defendía físicamente, pero tenía mucho que decir. Cosas como, estaré con él para siempre. Y cómo Sophie nunca podría tener la misma oportunidad a menos que Emily cometiera un error grave. Estarían legalmente casadas para siempre. Sophie estaba allí para presionar por un divorcio, no para escuchar una declaración de matrimonio inquebrantable. No había manera de soportarlo. Emily quería que viera lo violenta y egoísta que podía ser Sophie para resaltar su propia dulzura. Era un truco viejo, pero funcionaba porque la oponente no era muy lista. Incluso tácticas anticuadas y infantiles funcionaban. Emily sabía que no podía engañarme con esos trucos y nunca pretendió hacerlo. No la critiqué, lo que significaba que la táctica estaba bien. Y Sophie no logró recuperar terreno. Sophie perdió porque era codiciosa, acostumbrada a ser amada por completo. Quería la misma devoción de sus parejas, pero él no era alguien que se entregara totalmente al amor, así que nunca obtendría lo que quería. Él era diferente, habiendo recibido poco amor al crecer. Un poco de afecto llenaba todo su corazón. Recogí el cabello de Emily detrás de su oreja y lo acaricié suavemente para confortarla. Está bien, le dije. Puedes abrirte completamente conmigo. Estas palabras parecían tener un efecto hipnótico, llevándola años atrás. Él estaba en el coche observando a Vincent con su uniforme escolar. Su rostro tranquilo mientras miraba al gato callejero salvaje. El gato, herido, tenía el pelaje manchado de sangre y se defendía mucho de los humanos. Sisaba, con el pelo erizado, pero Vincent no parecía asustado. En cambio, extendió la mano, diciendo algo al gato. No sorprendentemente, recibió un arañazo. Aún así,
solo hizo una mueca, sin otra reacción. El gato retrocedió, pero Vincent esperó pacientemente con un premio en la puerta. Ocasionalmente se acercaba un poco, luego retrocedía como esperando su oportunidad. El gato, tentado por el hambre, avanzaba lentamente, olisqueaba, retrocedía y volvía otra vez. La mano de Vincent permanecía quieta, sin ofrecer más tentación. Una vez que el gato se convencía de que estaba seguro, avanzaba cojeando hacia la comida. Vincent abría lentamente la palma, observando cómo el pequeño gato subía a su mano, asegurándolo para que no escapara. En ese momento, dijo algo y pasó la mano por el pecho del gato, examinando sus heridas. El pasado y el presente parecían fusionarse en su memoria. Las palabras habladas cruzando el tiempo, aterrizando en esa escena años atrás, Emily se sintió como ese gato atrapado alguna vez, sin poder liberarse. Después de que Sophie regresó, los chismes solo crecieron. Mi hermana rondaba mi oficina todo el tiempo, buscando detalles sobre mí y las dos mujeres en mi vida, incluso mientras sostenía a su pequeño hijo. Una vez que no pudo sacarme nada, dejó a su hija de menos de un año en mi escritorio y se fue de luna de miel, dejándome a mí y a la pequeña Emma mirándonos, su pequeño trasero encima de mis papeles. Ver la cara inocente de Emma me recordaba el miedo que mi hermana me inspiraba. Antes había dejado a su hija conmigo. Y en ese entonces, tontamente, pensé que podía razonar con mi hermana. Llamé para preguntar si había olvidado a su hija. Pero la llamada no se realizó. Problemas de señal, teléfono apagado o no disponible. Después de que la llamada se cortó, me envió un mensaje, un poco de cariño para tu recién formada familia. Cuando llegué a casa del trabajo con la niña, Emily se tensó notablemente. Se quedó congelada, mirando a Emma por unos segundos antes de mirarme con incertidumbre. Sospeché que por un momento pensó que esta niña podría ser mi hija de algún afer secreto. Al mirarla, expliqué impotente, es la hija de mi hermana. Se fue de vacaciones al extranjero. Hubo un destello de algo extraño en el rostro de Emily mientras extendía la mano para tomar a Emma. Estaba a punto de detenerla. Quiero decir, esta niña normalmente no es amigable con extraños. Una vez, Sophie fue arañada por ella. Tan pronto como alguien que no conocía la sostenía, lloraba. Pero para mi sorpresa, Emma solo miró a Emily. Al principio, resistió con un pequeño llanto. Pero segundos después, se calmó, se acurrucó en silencio y observó con curiosidad el largo cabello de Emily. Emily parecía tener talento para tratar con niños. Al principio, se equivocó un poco. Buscó algunas guías en línea y, así, ya sostenía y calmaba a Emma como una profesional. Apenas tuve tiempo de guardar algo, y las dos ya se llevaban muy bien. Incluso durante la cena, Emily alimentaba a Emma. De repente, cuidar de la niña ya no era un dolor de cabeza para mí. Cuando mi hermana dejaba a la niña, Sophie y yo estábamos perdidas. Incluso con una niñera, era difícil, especialmente porque a Sophie no le gustaban los niños y a Emma no le gustaba a ella. Era un desprecio mutuo. Cada vez que le pedía a Sophie que sostuviera a la niña, regresaba y las encontraba sentadas separadas, sin mirarse. Ambas con expresiones como si olieran algo malo. Sophie no solo odiaba a los niños. También odiaba que alguien se acercara a mí. Los niños eran solo una categoría y Emma era diferente. Es la hija de mi hermana y la adoro. Con ella cerca, es difícil dividir mi atención. Sophie se ha quejado antes de que cuando los niños escuchan, la ignoro. Siente que los niños le roban el amor que debería ser suyo. Insiste en que nunca quiere hijos. Tiene sentido en su mundo lógico y personalidad exigente rechazar lo que ve como competencia. Pero Emily es diferente. Parece que genuinamente le gustan los niños y es excelente cuidando a los demás. Después de ver algunas guías en línea, es natural, manejándolo como si dirigiera una guardería desde siempre. Probablemente haya una razón. Sophie creció en comodidad y amor, sin necesidad de aprender a cuidar a nadie más ni a sí misma. Mientras tanto, Emily tuvo que valerse por sí misma tras la muerte de su madre y el nuevo matrimonio de su padre.
Después de mi ducha, escuché a Emma riendo desde el dormitorio. Emily jugaba con sus juguetes. Me quedé observando, brazos cruzados antes de acercarme. ¿Había espacio para mí en la cama? Emily se sonrojó un poco, se movió para hacerme un lugar. Me senté a su lado. Emma me dio un juguete, luego tomó otro para dárselo a Emily. Le dije, a Emma realmente le gustas. Los niños tienen esta asombrosa capacidad de percibir quién los quiere y quién no. Por eso, no importa cuánto Sofía intentara aparentar, Emma aún la odiaba. Cuando Sofía estaba cerca, Emma se quedaba con todos los juguetes. Lloraba si ella tocaba uno, y mucho menos si se lo entregaba voluntariamente. Emily, sonrojada, dijo, a mí también me gusta. Se notaba. A pesar de que le tiraban del cabello, no dijo palabra, solo bajó un poco la cabeza, pellizcó suavemente su pequeña mano y lo consoló con suavidad. Al poco tiempo, Emma comenzó a sentirse soñolienta. Emily lo tomó en brazos, palmeándole la espalda, susurrándole suavemente. Llevaba una camiseta holgada de dormir, el cabello en una coleta baja, descansando perezosamente sobre su espalda con mechones cayendo al frente ocasionalmente. A la luz tenue, se inclinó ligeramente, sosteniendo al pequeño, sus pestañas y labios levemente curvados, agregando un brillo suave a sus rasgos fríos. Pregunté en voz baja, ¿te gustan mucho los niños? Emily se detuvo, me miró y después de un momento dijo, me gustan por ti. Ah, entonces porque Emma es mi sobrino, le gusta. Emily y Sophie intentan amar por asociación, pero sus formas son muy diferentes. Al mirar su perfil sincero, sentí el impulso de bromear, y si no me gustan los niños, quedó momentáneamente en blanco. Continué, Emma es de mi hermana, así que lo quiero, pero no querría tener los míos. Aunque bromeaba, era sincero. Emily estaba a punto de decir, está bien, y no le importaba, pero interrumpí, pero si fueran tuyos, definitivamente me gustaría. Observé cómo el rostro de Emily se puso rojo intenso al instante. Parecía a punto de estallar en llamas por la vergüenza. Si fuera Sophie, probablemente frunciría el ceño y declararía con disgusto que nunca tendría hijos. De ninguna manera permitiría que alguien interrumpiera su pequeño mundo conmigo, ni siquiera un niño. Pero Emily, después de la timidez inicial, parecía empezar a considerarlo. Le di un golpe ligero en la cabeza. ¿De verdad quieres tener mi hijo? Se frotó la zona, sonriendo. No duele. Un poco cosquilleo, eso sí. Me incliné y le di un beso rápido. Es realmente adorable. En los días siguientes, me di cuenta de que Emily se había integrado sin esfuerzo en mi vida. Me encontré pasando completamente del amor apasionado y posesivo de Sofía a algo nuevo. A veces veía a Emily y Emma en la cámara de vigilancia, sentadas en la alfombra. A veces la arrullaba con una historia o canción o hacía espacio para su arte improvisado en su libro, pintando con los dedos su ropa. Cuando se cansaba, la niñera lo llevaba a bañarse. Cada noche al llegar a casa, abría la puerta y encontraba una escena cálida y armoniosa en la sala. Al escuchar la puerta, ambas levantaban la vista. Dos pares de ojos brillantes que traían alegría instantánea, aliviando cualquier estrés. Emily se acercaba con Emma, tomaba mi abrigo y colocaba al pequeño bien portado en mis brazos. Supongo que entiendo por qué a los hombres les gusta tener esposa e hijos. Si así es la vida, no me importaría tener más niños. Después de todo, cuando se portan bien, los niños son angelitos, y cuando no, alguien más puede encargarse. Sonó el teléfono. Miré el ID de llamada, devolví a Emma a Emily y salí al balcón para atender. ¿Qué pasa, tío? Era el padre de Sophie. Aunque nuestras familias hablan sobre un proyecto, dudo que llame por trabajo. Claro, hubo una breve pausa después de saludarme. Probablemente buscando cómo empezar. Si algo deja sin palabras a esta persona tan decisiva, seguramente es sobre mí y Sophie. Mira, comenzó. Una voz familiar intervino con urgencia, déjame, papá, dame el teléfono. Por supuesto, sabía de quién era la voz. Sophie sollozaba, casi entrecortada. Vincent,
Estoy enferma. Realmente enferma. La había bloqueado porque me ponía nervioso. Pensé que su silencio significaba que se había rendido, pero resultó que solo estaba enferma. Aún así, yendo sola a un lugar tan frío. Luego, al descubrir que yo había cambiado de prometida. Volviendo sintiéndose que Jared podría haberla golpeado fuerte. No es de extrañar que esté enferma. ¿No deberías estar llamando a un médico, no a mí? Por favor, no cuelgues. Déjame decir algunas cosas. Sé que estaba equivocado. No debería haber sido tan irrazonable. Sofía seguía disculpándose, repitiendo las mismas frases. En realidad, no pensaba que estuviera equivocada. Solo sabía que admitirlo era su única oportunidad de recuperarme. Sé realmente que estaba equivocado. ¿Podrías sacarme de tu lista de bloqueos? No espero que me perdones. Solo dame una manera de contactarte. Se volvió más astuta, sabiendo dar pasos pequeños. Por favor, no puedo seguir usando el teléfono de mis padres para llamar. Prometo que no te molestaré. Su voz tenía ese tono indefenso y lloroso, con un toque de encanto. Siempre hacía esto cuando yo estaba enojado. Sabía que no podía resistirme a un rostro bonito, una figura agradable y esa voz. Su voz llenaba mis oídos, pero mis ojos no podían evitar mirar a través de la puerta del patio hacia la escena dentro. Emma lloraba por alguna razón. Emily caminaba de un lado a otro, intentando calmarla. Emma estaba sobre su hombro, con el rostro enrojecido y mojado de lágrimas. Vincent, sé que mis errores llevaron a nuestra ruptura. Como si notara mi mirada, Emma me señaló, atrayendo también la atención de Emily. Emily no quería interrumpir mi llamada, así que sonrió impotente a través del cristal, agitando la pequeña mano de Emma. Pero esos 3 años no fueron falsos. Sabes que te amo, pero ahora estás casada con mi hermana. Tengo mi orgullo. No arruinaré tu familia. Emma se molestó cuando Emily no se acercó, sus llantos se hicieron más fuertes. Emily, intentando calmarla, dudó, luego tocó el cristal. Hablé mientras abría la puerta del patio. Sophie, no hace falta intentarlo. Sabes que no va a pasar. No llames otra vez. Mis palabras fueron como un juicio final. Probablemente Sophie quiso discutir, pero luego se escuchó el llanto de un niño y la voz de una mujer en la línea antes de que colgara. Lo siento. Emma seguía llorando por mamá. Tal vez ha estado demasiado tiempo lejos de sus padres. Vincent, ¿te molesté? No. Pasa. La llamada se cortó, reemplazada por el tono de línea desconectada. Esas pocas palabras fueron como un cuchillo en su pecho, tensando todos los hilos mentales hasta romperlos. Sophie, con los ojos rojos y el rostro torcido, se dio cuenta de que todo gritaba que la persona que amaba había seguido adelante. No hace mucho, su propio egoísmo llevó a su abandono permanente. Finalmente acomodando a Emma con una llamada a mi hermana. Se calmó. Noté a Emily inusualmente callada desde que colgué el teléfono. Se puso un poco celosa, igual que cuando Sophie regresó. Emily silenciosamente recogía los materiales de arte de Emma. Entre los garabatos coloridos que Emma hizo, había bocetos rápidos de personas con luces pasteles. Aunque apresurados, estaban completos. Con solo unos trazos, animaba figuras estáticas, haciéndolas cobrar vida. Mientras miraba el cuaderno de bocetos sin terminar, noté un dibujo mío en un escritorio. La vista desde la ventana esbozada en líneas groseras. Había más abajo, todos míos en momentos cotidianos, a veces coloreados, a veces no a mitad del cuaderno, cada página capturaba vislumbres inesperados de mí. Volví a la primera página, sorprendido por lo que encontré. Era yo con uniforme escolar, soñando despierto junto a la ventana durante la clase, el cabello movido por la brisa, perdido en pensamientos. Incluso detalló el emblema escolar. Había una fecha, 4 de octubre de 2016. Segundo año, tal vez. Me senté medio encaramado en el escritorio, mirando ese dibujo. Emily se acercó de puntillas,
probablemente para recuperarlo, pero la detuve. Me observaba ansiosa, sin saber qué pensaba. Esa llamada despertó un poco de inseguridad. Quería que supiera que me conocía desde hace tiempo, mucho antes de Sophie. ¿Me conocías antes? Cerré el cuaderno, curioso por saber cuántas veces me había visto. Amelie, de pie libremente, parecía acorralada por mi pregunta. Asintió, levantando la mirada y tragando saliva. ¿Cuándo fue eso? Realmente no recordaba a Amelie. En la secundaria, aparte de amigos con los que aún hablaba, pocos dejaban huella. Ni siquiera las novias con las que salí brevemente. Pero las personas que conoces siempre dejan un pequeño recuerdo. Cuando vi a Amelie por primera vez, no me parecía familiar en absoluto. Era atractiva, así que pensarías que no olvidaría haberla conocido. Amelie dijo, 14 de septiembre de 2016 a las 5:34 de la tarde, a 500 metros de la escuela. Espera. Detalló la hora y el lugar exacto sin dudar, como si fuera un reflejo. Es como si me hubieran reintroducido a una Amelie completamente nueva. Ni siquiera recuerdo qué estaba haciendo en ese momento. Tal vez iba de regreso a casa desde la escuela. Amelie presionó los labios antes de preguntarme si podía acompañarla al estudio de arte. Asentí. Nunca había estado en su estudio antes. Siempre pensé que el espacio privado de alguien es solo eso, privado. Si no me invitaba, no iba a fisgonear. Al entrar al estudio de Amelie, me di cuenta de qué gran secreto había estado escondiendo justo bajo mi nariz. La mitad de los cuadros en la sala eran de mí. Cada uno rebosante de colores vibrantes, destacando entre los más oscuros como la luz del sol atravesando una habitación sombría. Todos cuidadosamente preservados. Me pregunté si sabía que no fisgonearía en su privacidad. Entonces, simplemente los exhibía abiertamente. Emily sacó un cuaderno de bocetos de una maleta y me lo entregó. Lo abrí y la primera página era un retrato, mi foto de identificación. Rostro fresco. Tal vez de un muro de honor escolar tras ganar algo, y ella lo había dibujado. Fecha marcada en la esquina inferior derecha. El segundo era yo de nuevo con uniforme escolar, agachado con un gato en mi regazo. También había un pequeño dibujo al lado, un personaje diminuto sacando la curiosidad del gatito. Miré el cuadro y recordé la memoria. Era un gatito herido que encontré de camino a casa un día. En ese entonces, no me interesaba tener mascotas. Lo llevé al veterinario y alguien más lo adoptó. La fecha de este dibujo era anterior a la foto de identificación, probablemente dibujado de memoria después. Pasar las páginas se sentía como hojear un álbum de mi juventud. Cada pieza tenía su fecha. A veces Amelie escribía notas a su alrededor. Cosas como cómo quería saber mi nombre, mis planes universitarios, por qué salí con alguien, y cuándo terminaría. Al mirar estos bocetos, incluso recordé cuándo salí con alguien y cuándo terminamos. El día de la cita estaba sin color. El día de la ruptura era vívido con una tira cómica extra. Otra sin color al inicio, pero con colores al final. Es como si Amelie hubiera convertido sus dibujos en un diario, pintando sus emociones. Mientras me observaba en estas imágenes, también veía a la joven diligente vertiendo su espíritu en ellas. Sus emociones se agitaban fácilmente con las mías. El último cuaderno comenzó con la noticia de mi compromiso con Sophie. Dibujó un retrato especulativo del vestido de novia de mí junto con marcas de borrado en la otra mitad. Emily admitió tímidamente que inicialmente había incluido a Sophie con un falso sentido de bendición, pero no pudo aceptarlo del todo, así que la borró, dejando solo mi figura solitaria. Al pasar a la última página, nos mostraba a ambos vestidos para una boda, yo con un vestido y ella con un traje. Sentí una emoción inexplicable como un cómic que finalmente termina en un cuento de hadas. Esta vez dibujó a Sophie en un papel aparte. Representó una versión exasperada de sí misma incapaz de seguirnos, retratada fría y hambrienta en un lugar desolado. Debo decir, es algo gracioso como un buen artista puede convertir una débil represalia en arte interesante. A través de estas imágenes, noté un alma ansiosa pero contenida bajo el exterior calmado de Amelie.
Cuando vi a Sofía en la sala de conferencias, no me sorprendió en absoluto. No es de las que se rinden solo porque las palabras puedan ser duras. Esta vez era para discutir futuras colaboraciones entre nuestras empresas. Su madre también presente. Cuando me vio, suspiró algo exasperada. Es obvio que Sofía la obligó a venir. Sofía es la típica niña rica malcriada sin ambiciones más allá de divertirse. Apenas pisa la oficina de su empresa y no tiene idea de negocios. Solo está aquí con un proverbial cuchillo en el cuello de su madre, obligándola a hacerlo. Después de eso, no me molesté en mirarla, concentrándome totalmente en el trabajo. Sofía, sin embargo, me fijó la mirada todo el tiempo. Reuniones largas, apoyaba la cabeza y seguía mirándome como si desapareciera si dejaba de hacerlo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, se iluminaba, su hipotética cola moviéndose detrás como un propulsor. Cuando hablaba, asentía, ojos llenos de asombro. Admito que una razón por la que me gustaba era esa admiración. Todos tenemos algo de vanidad, ¿verdad? Cuando las negociaciones se ponían difíciles, Sofía pellizcaba la pierna de su madre, arruinando todo su argumento mientras su madre palidecía, casi perdiendo el control frente a todos. La sala permanecía en silencio, observando. Todos sabían sobre Sofía, yo y las locuras entre nosotros. El ambiente estaba cargado de tensión y chismes. Incluso la secretaria usaba el té como excusa para entrar y salir. La madre de Sofía le gruñó para que se comportara. Sofía respondió, mamá, si ella lo quiere, dáselo. Su madre replicó, ¿sabe siquiera qué es? No estamos hablando de unos pocos dólares, y no es tu dinero para dar. Después de la reunión, vi a la madre de Sofía tirando de la manga de Sofía, diciéndole algo. Sofía puso los ojos en blanco, jaló su manga hacia atrás, desafiante, firme. Su madre, pareciendo desear poder retroceder el tiempo y reprenderla, suspiró pesadamente. Cuando Sofía me vio, su mirada molesta se transformó en una sonrisa. Su madre se giró, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos y dijo secamente, Vincent, tengo cosas que hacer después. ¿Podrías llevarla a casa? Apenas terminó de hablar, se dio la vuelta y corrió antes de que pudiera responder. Su madre ni siquiera se molestó en usar el ascensor por su hija. Tomó las escaleras. La secretaria miró a Sofía, luego a mí, probablemente pensando en esa novia que nunca había conocido. ¿Estaba aquí para hacer de tercera rueda? La llevé a mi oficina porque hablar afuera solo alimentaría los chismes de la empresa y no estoy de humor para eso ahora. ¿Para qué estás aquí? Sofía abrió la boca pero no dijo nada por unos segundos. Como si tuviera las palabras pero no pudiera empezar. Finalmente, dijo nerviosa, todavía no me has quitado de tu lista de bloqueos. Para eso vino todo este camino y soportó esa reunión dolorosamente aburrida también. La desbloqueé frente a ella y la miré. Ya no tenía razón para quedarse. Sofía hervía de rabia por dentro, sabiendo que esa era una de las razones por las que había venido, aunque yo la había desbloqueado con tanta facilidad. Mi actitud indiferente le dolió más que si hubiera intentado cortar la relación por completo. Como si hubiera pasado página de nuestro pasado demasiado rápido, y su presencia ya no me molestara en absoluto. Ella dijo que tenía otras cosas que contarme, que había huido al lugar al que yo siempre quise ir, donde dije que quería esquiar, y que pensó en llegar primero y esperarme allí para que la encontrara, imaginando que habría sido la boda más romántica y única. De no haber sido por la tormenta de nieve, incluso había encontrado un lugar para celebrarla, pero era ese tipo de princesa mimada que no se molestaba en comprobar el clima, ajena a la tormenta, solo porque una vez mencioné que quería esquiar y ver las auroras boreales allí. Y solo se enfadaba en los lugares a los que yo quería ir. Dijo que sabía que había cometido errores, con los ojos llenándose poco a poco de lágrimas, y me pidió otra oportunidad. Las lágrimas comenzaron a desbordarse y quizá no se daba cuenta de que no era la primera vez que actuaba así. Pero desde mi punto de vista su comportamiento era mucho más que un berrinche pasajero. Le pregunté qué tipo de oportunidad estaba pidiendo, porque yo ya estaba casado. Ella soltó que podía divorciarme y, antes de que mi expresión reaccionara del todo,
añadió que no hacía falta, que bastaba con mantenerla cerca, que mientras estuviera conmigo no importaba cuando pasara tiempo con ella. Que no necesitábamos divorciarnos y que no le importaban esos títulos confusos de las relaciones. ¿Mi exnovia estaba ofreciendo seriamente ser la otra mujer? Bien, ella misma se lo había buscado, y por un momento no pude evitar aceptar mentalmente su sugerencia descabellada. Sofía siempre había sido un poco extraña, mimada hasta el punto de ser egocéntrica e incapaz de considerar las necesidades de los demás y sabiendo cómo era. Si alguna vez la dejaba entrar en una relación turbia, alardearía de ser la amante ante todo el mundo, lucharía con fiereza por hacerse notar, pisoteando sin piedad a Amelie, mi esposa legítima, y al final ella sería la amante pero el avergonzado sería yo. Le pedí que se calmara y pensara en sus padres, que ya estaban mayores y quedarían destrozados por sus locuras, pero Sofía respondió obstinadamente que no le importaban, que solo me quería a mí, aunque la había bloqueado. Encontró formas de seguirme a mí y a Amelie. Incluso añadió el contacto de Amelie, y ella tampoco lo rechazó. Sofía veía las publicaciones de Amelie y se torturaba observando esos momentos dulces y acogedores, yo ayudando a Amelie a cocinar, a preparar ensaladas y a hacer pequeñas cosas por ella. Esos momentos deberían haber sido suyos, ese camarón debería haber estado en su boca. Incluso se habían tomado fotos de boda, y si Amelie no se hubiera colado mientras Sofía estaba fuera y aprovechado la situación, nada de esto habría pasado. La voz de Sofía temblaba mientras decía que si me gustaba a alguien como Amelie, ella intentaría con todas sus fuerzas gustarle a los niños, aprendería a cocinar, podría quedarse en casa cuidándolos y esperarme, que sería quien yo quisiera. No tenía ninguna duda de que la compasión en sus palabras resumaba desesperación, y si aceptaba ahora, habría una conveniente viudez repentina y en 3 días se mudaría conmigo, estaba seguro de ello. Así que la rechacé y, justo cuando iba a abrir la puerta para dejarla salir, me encontré con los ojos de su madre al otro lado. Ella fingía contemplar el paisaje, pero su mirada errante acabó volviendo a mí, y al abrir la puerta con sorpresa, enseguida vio a su hija indefensa sollozando dentro. Una mujer de 20 y tantos años completamente desbordada. Pensé que, de haberlo sabido, se habría ido y no habría vuelto. Qué buen momento, dije, tía, ahora que ha regresado, por favor llévesela, ya terminamos de hablar. La madre de Sofía sintió con torpeza y fue a buscarla, mientras Sofía lloraba diciendo que Vincent ya no la quería y que no tenía un hogar. Su madre respondió preguntando si entonces su padre y ella solo eran los vecinos. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y Amelie estaba allí, con una niña de coletas en brazos. Sorprendida por la escena, me miró tranquila y sin alterarse, preguntando si había llegado en mal momento y si estaba ocupado. Sofía dejó de llorar de golpe, aún con los ojos húmedos, pero clavó una mirada llena de odio en Amelie como si quisiera arrancarle la piel. Le dije a Amelie que esperara un momento, pues habíamos planeado salir a cenar esa noche. Y ella asintió diciendo que Emma me había extrañado y que había pedido al conductor que la trajera, sin esperar que mamá y su hermana estuvieran allí. Sofía, tensa como un gato, espetó quién era su hermana, casi arrastrando a su madre por la manga. Me froté la frente y dije basta, que lo dejáramos ahí, y pedí rápidamente a mi secretaria que ayudara a la madre de Sofía a llevársela. La secretaria estaba prácticamente desbordada, deseando tener más ojos para verlo todo, porque ese drama era demasiado bueno para perdérselo, y aún viendo cómo se le abrían los ojos, supe que los chismes de la oficina no harían más que aumentar. ¿Qué más da? Lo llamaríamos un beneficio de la empresa. De camino al restaurante, Amelie permaneció casi en silencio y solo habló al interactuar con Emma. Mientras comíamos, le conté el caos que Sofía había provocado, omitiendo convenientemente su propuesta de ser la tercera en discordia, y Amelie se relajó visiblemente y luego sonrió con picardía. Diciendo que entonces provocarla así no me enfadaría, le guiñé un ojo y dije que no me importaba y que no tenía motivo para enfadarme. Emily sonrió, sabiendo que no me enojaría, y cada vez que preguntaba se sentía tranquilizada por mis respuestas, dejándola con una profunda sensación de plenitud.